Bueno, las espondiloartropatías seronegativas, en este grupo están la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica, la artropatía en la enfermedad inflamatoria intestinal y la espondilitis anquilosante juvenil. Bueno, este es el espectro clínico de las artropatías seronegativas. Están la espondilitis anquilosante, las artritis asociadas con la enfermedad de Crohn, la artritis reactiva, la sacroileitis, la artritis psoriásica. Según Elian, en el Journal de Rheumatology del 2006. Tienen algunas características comunes que hay que tener en cuenta. El compromiso del esqueleto axial, sobre todo de las sacroiliacas. El compromiso articular es asimétrico y oligoarticular, es decir, de una o dos articulaciones. Va con un compromiso ocular inflamatorio por una uveitis anterior aguda. Hay compromiso de los tendones y en su unión con el hueso, que constituyen la entesopatía. Tienen el HLA-B, son HLA-B27 positivas y suelen ir acompañadas de lesiones cutáneas y genitales. Estos son unos criterios para el dolor lumbar inflamatorio en los adultos jóvenes. Y vean, comparte con la artritis reumatoidea la rigidez matutina, pero en este caso se necesitan 30 minutos de rigidez nada más para constituirse en un criterio válido. El hecho de que el dolor mejora con el ejercicio, pero no con el reposo. Despertarse debido a dolor lumbar solo durante la segunda mitad de la noche. Y un dolor glúteo alternante, vale decir, de un lado o del otro. La entesis es el sitio en donde el tendón se une al hueso. Esta sería, a efectos comparativos, la parte normal del tendón de Aquiles y una entesis inflamada, vale decir una entesitis. La parte del tendón que se une al hueso inflamada. Y eso genera la formación de nuevo hueso perióstico. Hay inflamación y reabsorción del hueso subcondral y eso constituye la entesitis. Aquí vemos la imagen radiológica. Aquí en la zona del calcáneo y la parte del metatarso. Otro compromiso es el de un dedo del pie, que constituye la dactilitis. Un enrojecimiento, un engrosamiento por edema, debe estar caliente por
ser los signos inflamatorios clásicos de la tetrada de Celso. El HLA-B27 y la patogénesis de las espondiloartropatías es el factor predictivo más importante de espondiloartropatías. 90% de positividad en caucásicos con espondiloartropatía son B27 positivos. En el Perú, donde se estudiaron muchos de estos pacientes, un 28,5% son positivos. Y varios estudios sugieren que la presencia de este antígeno condiciona riesgo para espondiloartropatías en un 20 a 50%. Hay 23 subtipos conocidos de HLA-B27 y no todos están asociados a la enfermedad. Y eso sugiere una relación entre estructura del antígeno y la función. Eh, Se asocia a varias enfermedades, así a la espondilitis anquilosante en un 90%, a la artritis reactiva en un 40-80%, la espondiloartropatía juvenil en un 70%, la enfermedad inflamatoria intestinal en un 35 a 75%. La artritis psoriásica, que puede tener compromiso axial, esto va con HLA-B27 en un 50%, en la mitad de los casos. Y aquellos que tienen enfermedad periférica, artropatía psoriásica periférica, en un 15%. Las espondiloartropatías indiferenciadas en un 70%, cuando hay compromiso ocular con una uveitis anterior aguda en un 50% de positividad, y en la insuficiencia aórtica en un 80%. Esta es la estructura del antígeno HLA-B27. Ven la región de unión peptídica, la región de inmunoglobulinas, la transmembrana y la región citoplasmática. Aquí se habla de la descripción de los grupos carboxílicos y aminos terminales. ¿Cuál es la función del antígeno HLA-B27? Eh, Presentación de péptidos antigénicos a las células T, CD8. Hay antígenos restringidos al B27, linfocitos T restringidos al B27 se han encontrado en pacientes con artritis reactiva y reconocen el HLA-B27 en el contexto de péptidos bacterianos. Vale decir, hay ahí una inmunidad cruzada. En modelos animales, HLA-B27 más la beta-2 microglobulina pueden causar artritis. Otros genes, el HLA-B60 y las citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa. La espondilitis anquilosante se ve en adultos jóvenes con una edad pico de inicio entre los 20 y 30 años. Se ve más en hombres que en mujeres y es más común en caucásicos. ¿De qué se queja el enfermo que tiene espondilitis anquilosante? De dolor lumbar, de un dolor inflamatorio. Eh, es axial en la parte de la columna baja en la región lumbar o en la región sacroiliaca.
Evaluación de articulaciones, eh, hay que hacer múltiples maniobras, hay que poner en evidencia una reducción de la movilidad lumbar y eso se hace con la prueba de Schober. Y también se puede comprobar una disminución de la expansión torácica con los movimientos respiratorios. Esta es la prueba de Schober. Eh, Se marca en dos zonas y luego se le pide al paciente que flexione, una flexión anterior de la región lumbar. Y la distancia entre los dos dedos o entre las dos marcas se debe aumentar la distancia. 10 centímetros y se reduce, normalmente es en la posición de pie, en la bipedestación, es de 10 centímetros la distancia y en la flexión debe ampliarse a 15 centímetros. Menos de 15 centímetros implica un test de Schober positivo sugerente de una disminución de la movilidad de la columna lumbar. También es otra prueba que una persona que tiene limitación en la movilidad de la columna lumbar no puede realizar la distancia dedo-suelo. También la distancia mento-esternal para ver el grado de excursión o movilidad de la columna cervical. Y la distancia occipucio-pared también es otro dato eh, importante para la evaluación de esta enfermedad. La prueba para evaluar la presencia de dolor sobre las articulaciones sacroiliacas es la flexión anterior y la compresión de las fosas en la zona de la articulación sacroiliaca. Aquí la compresión con la palma de la mano, con el paciente o la paciente en decúbito prono. Compresión de las sacroiliacas. Aquí también tomando desde las crestas ilíacas, aproximación de ambas crestas ilíacas produce dolor en una articulación sacroiliaca posterior inflamada. Y aquí la apertura de la pelvis, digamos, comprimiendo las crestas ilíacas y tratando de abrir la pelvis. Y la prueba de Patrick o Favere, eh, flexión, abducción y rotación externa, flexión, abducción y rotación externa para evaluar dolor a nivel de la sacroiliaca. Esta es la pierna que está flexionada
está en abducción y está en rotación externa. Haciendo una compresión hacia abajo de esta zona y sujetando la sacroiliaca del lado contrario, podemos obtener información sobre el estado de las sacroiliacas, articulaciones posteriores de la pelvis. Criterios modificados de New York del 84, dolor lumbar por lo menos de 3 meses de evolución que no mejora con el reposo y sí mejora con el ejercicio. Movilidad lumbar limitada en los planos sagital y frontal. Expansión torácica reducida y sacroileitis bilateral grado 2 a 4 o unilateral 3-4. Esta es una imagen radiológica. Se ve una rectificación de la columna lumbar y cuadrados perfectos de las vértebras. eh, que son signos tempranos de espondilitis anquilosante. Estas son las articulaciones sacroilíacas, este es el hueso sacro y esto el hueso ilíaco. Las articulaciones sacroilíacas tienen dos ramas, una anterior y una posterior. Aquí se ve cómo estas sacroilíacas están eh, en esta zona, debiera ser toda la zona bien dibujada y vemos esta irregularidad aquí tanto en su borde anterior como en su borde posterior. Es una articulación sacroiliaca inflamada, un signo radiológico de sacroileitis. Bueno, aquí lo mismo, recuerda a una caña de bambú. Por eso ese es el signo radiológico de la espondilitis anquilosante, se describe como en caña de bambú. Esto es lo mismo. Y aquí una tomografía que muestra lo mismo, la afectación de las sacroiliacas con su borde engrosado y la irregularidad de su espacio articular. Bueno, y también puede ir con afectación extraesquelética y así presentarse una fibrosis pulmonar apical bilateral, una uveitis anterior aguda, como compromiso ocular. A nivel cardíaco, una insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz aórtica. También trastornos de la conducción como bloqueo auriculoventricular o bloqueos de rama. Y a nivel renal, amiloidosis, nefropatía IgA, por IgA y la glomerulonefritis mesangioproliferativa. Tratamiento, terapia física, ejercicios antiinflamatorios no esteroideos y medicación que interfiere con la evolución de la enfermedad como la sulfasalacina, el metotrexate y algunos inhibidores del factor de necrosis tumoral. Artritis reactiva, 16 por 100.000 habitantes en cuanto a prevalencia, predominan adultos jóvenes entre 20 y 40 años, tasa hombre y mujer igual, tasa hombre más que mujeres para artritis reactiva con compromiso urogenital, es raro en niños e infrecuente en la raza negra. El 80% se resuelven en un año.
El compromiso articular puede ser mono u olioarticular, menos de 5 articulaciones. Puede afectar las sacroiliacas, la columna y los sitios de unión de los tendones con los huesos. El clásico ejemplo es el síndrome de Reiter, que tiene artritis, conjuntivitis y uretritis. Y se le llama también queratodermia blenorrágica. También hay un síndrome de Reiter incompleto, que puede faltar algunos de los órganos afectos, y las espondiloartropatías indiferenciadas. Aquí vemos compromiso cutáneo, importante, compromiso de la lengua, de las mucosas, y aquí el compromiso balano-prepucial, una balanitis circinada del síndrome de Reiter. Sus características clínicas da una artropatía periférica, que no axial, a diferencia, por ello se diferencia con las espondiloartropatías. Inicio brusco, hay una oligoartritis asimétrica, suele predominar en los miembros inferiores. Eh, Compromiso de los tendones en su unión con el hueso se traduce por dedos en salchicha o dolor en el tendón de Aquiles o dolor plantar. Da un dolor inflamatorio. Hay una evidencia de infección precedente genitourinaria o gastrointestinal comúnmente. Y esta es una lista de bacterias responsables de que después aparezca una artritis reactiva. La Clamidia trachomatis, la Shigella flexneri, las especies de Salmonella, Yersinia enterocolítica, Yersinia pseudotuberculosis, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile y la inyección intravesical de los bacilos de Calmette-Guerin para el tratamiento del cáncer de vejiga también puede dar una artritis reactiva y la clamidia neumonía. La enfermedad ocular inflamatoria puede ser una conjuntivitis o una iritis que se expresan como ojo colorado, ojo rojo, las lesiones genitales y cutáneas y a veces asociadas con el virus de la inmunodeficiencia. Aquí se ve un sindesmofito en el síndrome de Reiter. La artritis psoriásica es una afección articular asociada a esta dermatopatía. Puede ocurrir previo al inicio de la enfermedad cutánea. Da factor reumatoideo negativo, es igual en hombres que en mujeres y tiene una tasa de prevalencia de 0,1%. Da una oligoartritis asimétrica, menos de 4 articulaciones, afecta a las interfalángicas distales, las interfalángicas proximales, los miembros inferiores. También hay cambios ungueales muy característicos. Esto se ve en un 40%. Poliartritis simétrica, bastante similar a la artritis reumatoidea en cuanto a su distribución, pero con factor reumatoideo negativo, en un 25%. Una forma espondilítica con dolor axial inflamatorio, compromiso de sacroiliacas, HLA-B27 positivo, en un 20%. Enfermedad interfalángica
distal con cambios ungueales prominentes, unos puntitos en las uñas como si fueran pinchadas por un alfiler, agujereadas, no propiamente agujereadas, pero con unos pocitos que hace que se los compare con el dedal que usaban las costureras antiguamente, con compromiso articular bilateral. Eso se ve en 15%. Y una artritis mutilante también es posible en una forma destructiva, con dedos telescopados, con lisis articular, típicamente en falanges y en metacarpos falángicas. Eso se ve en menos del 5%. Vean la psoriasis y la artritis psoriásica. Vean los cambios en las uñas. Esta es una imagen radiológica, desaparición del espacio articular, luxaciones prácticamente, pérdida de la relación de un hueso con otro. Esto es el pitting, esta es una uña y ven los puntitos o los hundimientos en las uñas que son característicos de la psoriasis. Tratamientos antiinflamatorios, se pueden usar esteroides locales, metotrexates, inhibidores del TNF. Esas son las artritis seronegativas o las artropatías seronegativas más importantes. No se tocan todas, pero las citamos todas al inicio. Muchas gracias por su atención. Eh, Estudien mucho. Sería muy útil que puedan leer ahora, luego de ver la clase, la artritis reumatoidea y las artropatías seronegativas para preparar el examen de la próxima semana. Gracias.